Hola, yo soy Daniel Plasencia Gutiérrez, estudiante de UTEC Zapopan, en la carrera de Administración, y les voy a hablar sobre las problemáticas de la reforma de los derechos humanos. Pero para empezar, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de derechos se encuentra establecido dentro del orden jurídico en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Cabe mencionar que cuando nacemos, estos derechos se nos dan y no se pueden quitar, y no importa tu raza, tu etnia, tu color, cualquier cosa no importa, a todas las personas en el mundo se les da este derecho. Actualmente contamos con 30 derechos universales, en los que podemos encontrar que cuando nacemos somos totalmente libres, no podemos ser objeto de tortura, todos somos iguales sin importar la etnia, raza, color de piel, como lo comentaba antes, y además tenemos derecho a la vida. Pero en 2011 se hizo un cambio en los derechos humanos, lo cual trajo una serie de problemas en cómo se captan estos. El 10 de junio del 2011 se actualizó la reforma constitucional en materia de derechos humanos y también hubo una incorporación de los tratados internacionales de nuestra ley suprema. Gracias a esto han surgido una serie de interpretaciones negativas acerca de las implicaciones de los derechos humanos. Evidentemente, todos estos cambios significan una nueva forma de concebir, integrar e interpretar el derecho. Es precisamente por este nuevo enfoque e interpretación de los jueces que se ha generado una serie de criterios contradictorios, gracias a que los artículos 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 102 y 105 de la Constitución fueron modificados. Las modificaciones que se hicieron fueron un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad, ya que colocan a la persona como el fin de todas las acciones de gobierno. Actualmente en México, hacer valer los derechos humanos ha sido muy difícil porque la mayoría de estos se incumplen. Podemos empezar desde el desalojo desmedido de personas de sus casas, quitando el derecho a un hogar. Podemos ver que hay homicidios de todo tipo, feminicidios, asesinatos a menores, asesinatos a hombres, quitando los derechos a vivir. Podemos ver que se segrega mucho a las personas con discapacidad en escuelas, en trabajos, debido a la misma discapacidad. Entonces, esas han sido una serie de problemas que se han encontrado en esta nueva reforma y que se tratan de mejorar, porque la verdad es que en los últimos años esto ha provocado de que los derechos humanos no sirvan de nada. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. A continuación mi compañero Jorge Adrián les va a explicar un poco más sobre el tema. También tendremos entrevistas y un video. Entonces quédense con nosotros. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Adrián Ríos Ledesma y les voy a dar otra breve explicación. Sin tratar de ser exhaustivos y tomando en cuenta que el futuro está citado en históricos, serán escritas con mayor precisión, recordándonos que en junio del 2011 el país transitaba hacia el último tercio del sexenio del presidente Felipe Calderón. En esa fecha, en Estados Mexicanos había cumplido 12 años de haber aceptado la comprensión contenciosa del Corte Internacional de Derechos Humanos. A su vez, había firmado y ratificado la mayor parte de los tratados de derechos humanos. Tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el Sistema Internacional de Derechos Humanos como
como del sistema universitario de las organizaciones de las Naciones Unidas. Por otra parte, en ese entonces se había considerado como el corte de los primeros 6 casos contencionados en los que estados mexicanos había sido aclarados responsables internacionalmente de violaciones a los derechos humanos. Los temas de los casos eran los siguientes, siendo específicamente sensibles. 1. Relacionados con los sistemas de violencia estructural contra las mujeres en Ciudad Juárez. En este proceso se ubica la creación de los organismos autónomos de protección de los derechos humanos a partir de 1990, la reforma del Poder Judicial de 1994 y la creación de consejos de la Judistructura Federal. A estos habría que sumarles el papel cada vez más relevante de la SCJN en materia del control de la constitucionalidad mediante las acciones de institucionalidad y las controversias constitucionales. Igualmente, surgieron nuevas instituciones que garantizaban los derechos, tales como Instituciones Federal Electoral, la IFE, el Tribunal Electoral del Poder Jurídico de las Federaciones, el Instituto Federal de Accesos a la Información y Protección de Datos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y, para finalizar, el proceso de la democracia en parte promovió en estas instituciones y por la sociedad provocó que la intensidad y la atención sobre el tema de los derechos aumentan y con ello también incrementa la exigencia para que el Estado los proteja de manera más adecuada. Cuando tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército y la falta de indoneria del puerto militar para conocer de esos asuntos. Y uno más, el primero concierne a la falta de recursos internos en la materia electoral. Si bien desde agosto del 2008 el gobierno mexicano pudo sortear con ciertos éxitos las prisiones externas e internas del entorno al caso Costa Rica, las situaciones respecto a los otros 5 se tornó parte problemática debido a la naturaleza. De las 5 cosas se tornó por demás problemáticas debido a la naturaleza de los hechos probados y por las medidas de reprobaciones ordenadas por la Corte, que involucran gran cantidad de acciones por cumplir por los poderes ejecutivos, legislativos, judicial y en el ámbito local y federal. Paralelamente a lo que sucedía en los sistemas hispanoamericanos, en los últimos años en el país había llevado a cabo significados procesos de apertura y debate acerca de las necesidades de incorporar las constituciones de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. En este último punto destacaríamos las participaciones de académicos e instituciones en las primeras propuestas de reforma, como la
la del alto funcionario, comisionados de las Naciones Unidas para los derechos humanos. También confluyeron circunstancias históricas y políticas que resultaron definitivas para que la reforma fuera impulsada y en la última instancia probada. Por una parte, en las últimas de las 2 décadas había un proceso continental en el sistema vértice del ámbito de los derechos. Buenas tardes, estamos aquí en la Universidad de UTEC Campus Zapopan y estamos a punto de entrevistar a la maestra Aide acerca de los derechos humanos. ¿Cómo está, maestra? Bien, gracias. ¿Qué piensa acerca de los derechos humanos? Considero que es necesario que existan elementos para la protección de los individuos. Sin embargo, actualmente ha habido una degradación del organismo y algunos delincuentes han encontrado lagunas para salir beneficiados con la forma en la que se aplican los derechos humanos en nuestro país. ¿Cree que esto afecte mucho al país? Considero que las regulaciones para la protección de los individuos deben ser buscar mayores candados y realmente garantizar la seguridad de los individuos sin beneficiar a aquellos que realmente están abusando de esas lagunas. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, maestra. El 10 de junio del año 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma constitucional. Me refiero a la llamada reforma constitucional en materia de derechos humanos, que ya nos suministra un marco jurídico en nuestra Carta Magna mucho más moderno. ¿Qué fue lo que hizo esta reforma? ¿Cuál es la relevancia, los puntos importantes de esta reforma? Bueno, desde luego son varios, pero yo destacaría los siguientes. En primer término, la reforma del 10 de junio del 2011 le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto significa que, en términos prácticos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, firmados y ratificados por el Estado mexicano, tienen un rango constitucional. En otras palabras, valen lo mismo que la Constitución, de tal suerte que ya no hay entre estas dos normas una especie de jerarquía, sino que los aplicadores del derecho en México tienen que observar de la misma forma, con la misma importancia, darle la misma relevancia a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y esta es una buena noticia, porque ciertamente México ha firmado muchos tratados internacionales en materia de derechos humanos que han venido a enriquecer, que han venido a robustecer, que han venido a nutrir el ordenamiento jurídico mexicano, y esto ya queda claro a partir de la reforma constitucional mencionada. Por otra parte, la reforma también indica que cuando tengamos diversas normas jurídicas que se pueden aplicar a un caso concreto para resolverlo, cuando en una situación determinada haya diversas normas, tenemos que elegir aquella siempre y necesariamente que más proteja al titular del derecho humano en cuestión, que más proteja a la persona, lo que se ha llamado el principio de interpretación pro persone, la interpretación pro persone, que nos indica que tenemos que elegir esta norma jurídica que más favorezca. La reforma constitucional en materia de derechos humanos también señala algunas obligaciones del Estado para la adecuada tutela y garantía de los derechos humanos. ¿Qué obligaciones menciona la Constitución a partir de la reforma? Bueno, por ejemplo, se refiere a que todas las autoridades del Estado de todos los niveles de gobierno, sean órganos autónomos, poderes ejecutivos, judiciales, legislativos, etcétera, tienen la obligación de prevenir
las violaciones de derechos humanos. Tienen la obligación de investigar si es que una violación de derechos humanos ya se ha dado, ya ha sucedido. Tienen la obligación de sancionar esas violaciones de derechos humanos para que no haya impunidad. Quien viole un derecho humano tiene que ser sancionado. La ley establece las penas, las sanciones correspondientes para quienes violen derechos humanos. Y eso ya está específicamente señalado en la Constitución a partir de la reforma de junio del 2011. Y no solamente, sino que además una cuarta obligación es aquella que consiste en el deber del Estado de reparar las violaciones en materia de derechos humanos. De tal suerte que, como ustedes pueden ver, tenemos un conjunto ya de obligaciones determinadas constitucionalmente que nos permiten cobijar, que nos permiten arropar, que nos permiten tutelar adecuadamente los derechos. De nuevo, se trata de las obligaciones de prevención de las violaciones de derechos humanos. Hay que prevenir antes de que suceda, en la medida de lo posible, una violación. El deber de investigar cuando ya sucedió este acto violatorio. El deber de sancionar a aquellos agentes responsables de que se haya cometido una violación. Y el deber de reparar las violaciones a través de los mecanismos de reparación reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho interno. Pueden ser reparaciones de orden económico, puede ser a través de becas para las personas supervivientes o afectadas por la violación de un derecho, etcétera, etcétera. De tal suerte que estos son algunos de los aspectos relevantes de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011.